Hoy vamos a hablar de la función de transporte y en general el aparato circulatorio en animales. Dentro de las funciones incluidas en la nutrición, una de vital importancia es el transporte de sustancias dentro de los organismos. Evidentemente no todos los organismos llevan a cabo la función de transporte del mismo modo. Para empezar, esta función de transporte tiene un objetivo primordial, que es regular la cantidad de líquidos y sustancias contenidas en el cuerpo del animal. En este sentido, vamos a hablar de los procesos de homeostasis, es decir, la regulación del equilibrio hídrico y osmótico dentro de los fluidos del animal, entre los cuales hay que diferenciar un medio intracelular que constituye la mayor parte del agua corporal y un líquido intercelular que va a estar entre los huecos de las células, líquido intercelular o intersticial, y el plasma, que es el nombre que se da a un líquido circulante por cualquiera de los sistemas de transporte que presente el animal. En principio, las cantidades de líquidos corporales se reparten en diferentes compartimentos. Vamos a tener un componente líquido de en torno al 60% de agua en seres humanos adultos. En niños es mucho más abundante la cantidad, en ancianos algo se reduce. En otros animales puede variar considerablemente. Por ejemplo, hay animales que tienen casi un 90% de agua, como puede ser una medusa. Cantidades muy inferiores solo previa desecación, como puede suceder, por ejemplo, en los tardígrados como mecanismo de supervivencia. El líquido corporal se reparte en un componente intracelular, que como ya hemos dicho supone las 2/3 partes del líquido total, y una tercera parte del líquido extracelular, que incluye el componente intersticial o intercelular, más el líquido que hay dentro de los vasos. Los aparatos circulatorios van a llevar a cabo varias funciones. Las más conocidas son las que consisten en el transporte de nutrientes, sean los nutrientes respiratorios, los gases respiratorios como oxígeno y CO2 tienen que ser transportados por los fluidos corporales, o sean nutrientes obtenidos a través de la digestión. Del mismo modo, una vez metabolizadas las sustancias, hay que transportar los residuos metabólicos para su eliminación. Esto también lo hace el sistema o aparato circulatorio correspondiente. Por otra parte, las señales químicas, las hormonas que viajan de unas células a otras, suelen transferirse por medio de los aparatos circulatorios. En muchos organismos, por ejemplo en los vertebrados si sucede así, también aparecen estructuras defensivas, ya sea el sistema del complemento, los anticuerpos o células como los glóbulos blancos. En animales de sangre caliente, los que regulan su temperatura corporal, llevan a cabo parte de esa regulación por medio del flujo de un líquido que transporta calor. Como el agua tiene una gran capacidad térmica, pues el agua de los líquidos circulantes regulará la temperatura corporal. Y de manera genérica, pues se va a utilizar en el control homeostático para regular la cantidad de agua, la cantidad de sales. Por ejemplo, en los procesos digestivos esto es muy importante, porque una vez que pasan las sustancias nutritivas a los capilares a través de las microvellosidades, es necesario que haya un flujo a la inversa de agua o de sales para equilibrar las sustancias y no se acumulen demasiadas cantidades. Bueno, en cualquier organismo van a aparecer entonces unos líquidos circulantes que reciben diferentes nombres en el caso de animales. Aquí tenemos los principales. Hay algunos que son líquidos muy poco distintos del agua que rodea al animal. Por ejemplo, la hidrolinfa, ese líquido circulante de equinodermos, pues es prácticamente agua de mar. En otros animales aparecen los llamados pigmentos respiratorios, que son sustancias que ayudan al transporte de gases. Por ejemplo, la hemolinfa de moluscos o artrópodos, que no sean los insectos con respiración traqueal, va a aparecer un pigmento llamado hemocianina que contiene cobre y que ayuda a transportar el oxígeno dentro del cuerpo del animal. En otros organismos aparece la sangre. En anélidos como las lombrices o en vertebrados como en nuestro caso aparecen pigmentos. En nuestro caso se trata de la hemoglobina, que es un pigmento de color rojo que contiene hierro y transporta el oxígeno. Pero en el caso de anélidos pues pueden ser sustancias distintas. La propia hemoglobina aparece a veces, pero en otros casos aparecen pigmentos de color violeta, de color verdoso. Y por último, en vertebrados aparece un líquido circulante que tampoco tiene pigmento, pero es que sus funciones son diferentes a las que pueda presentar la sangre. En general, cualquier aparato circulatorio va a incluir tres tipos de componentes. Un líquido circulante, que es el que va a transportar las sustancias o va a llevar a cabo la función de transporte.
Este líquido, en la mayoría de los casos, va a circular por una serie de conductos. Son los vasos conductores, de los cuales los más típicos son arterias, venas y capilares. Estos nombres están extraídos del caso de vertebrados. En invertebrados a veces se utilizan, pero no estrictamente con propiedad, porque no son equivalentes en cuanto a su estructura, a veces tampoco en cuanto a su función, con los de vertebrados. Y en animales de considerable tamaño, para movilizar ese fluido circulante, es necesario que haya un sistema de propulsión, una bomba impulsora a la que llamamos corazón, que puede ser un único corazón, pueden ser varios corazones, puede ser un corazón con distintas formas. En cuanto a los vasos, nos vamos a encontrar tres tipos genéricos de vasos. Arterias serían los vasos que transportan el fluido circulante desde el corazón o corazones hacia los tejidos. En el caso de vertebrados, estas arterias son vasos relativamente musculosos y elásticos en los cuales hay una presión para transportar la sangre, que es el fluido circulante, con bastante fuerza por el cuerpo. Esta sangre de las arterias va a transportarse por vasos de menor tamaño, arterias de menor calibre, arteriolas, que desembocan en pequeños tubitos, los capilares, con una capa muy fina de células a su alrededor, el endotelio, que permite el intercambio de sustancias. Estos capilares son abundantísimos, pero son todos ellos diminutos. A partir de esos capilares, por unificación de los mismos, nos van a originar otros vasos de pequeño calibre que reciben el nombre de vénulas. Estas a su vez se juntarán en venas y darán lugar a las venas de mayor calibre, que son los vasos, en general las venas y vénulas, que conducen el fluido circulante de vuelta al corazón. En el caso de vertebrados, las venas son vasos que contienen menor capa muscular, son menos elásticos, no llevan apenas presión y eso sí, para compensar esa falta de presión, pues muchas veces en el interior de las venas se organiza un sistema de válvulas unidireccionales. Se abren cuando el líquido circula en el sentido correcto para permitir su flujo, pero evita el retroceso para que la sangre, al carecer de presión, no vuelva en el sentido equivocado. Con respecto a los corazones, pues el más característico para nosotros es el de vertebrados, un corazón tabicado, es decir, con cámaras, aurículas, ventrículos, pero existen diferentes tipos de corazones. Por ejemplo, en muchos invertebrados aparecen corazones tubulares, que no dejan de ser como vasos de conducción del fluido circulante que presentan engrosamientos musculares que permiten impulsar el fluido. En otros casos aparecen varios corazones. Por ejemplo, en el caso de moluscos cefalópodos hay un corazón principal y otros corazones que se llaman accesorios. Con respecto a la organización global del aparato circulatorio, vamos a tener que diferenciar aparatos circulatorios abiertos y cerrados. Un aparato circulatorio se considera abierto cuando el fluido circulante no permanece siempre dentro de vasos, sino que puede bañar las cavidades corporales. Esto se utiliza en organismos no demasiado complejos, en los cuales lo que interesa básicamente es movilizar el líquido intercelular y no importa que se mezcle. Sin embargo, en animales más sofisticados, ya sea por su tamaño o por características intrínsecas, se hace necesario que el fluido circulante vaya solamente por los vasos, sin bañar los tejidos directamente, porque de este modo se consigue una mayor presión y una mayor eficacia. Cuando tenemos un aparato circulatorio cerrado, el fluido circulante recibe el nombre de sangre, no en los demás casos. Otros conceptos asociados a los tipos de aparato circulatorio son los de circulación sencilla y doble. Los aplicamos sobre todo a la circulación en vertebrados, aunque podría darse en otras situaciones. Un sistema de circulación es sencillo cuando en él el fluido circulante, en este caso la sangre, realiza un único recorrido por el corazón en el que pasa solamente una vez a su través. Es decir, tenemos un único circuito. Sin embargo, en muchos vertebrados aparecen dos circuitos. Uno que baña los tejidos, es el sistema circulatorio mayor, o general, o sistémico, que es el que se encarga de alimentar todos los tejidos y recibir sus residuos, pero también hay una desviación que es el sistema circulatorio pulmonar o menor, que deriva sangre hacia órganos respiratorios, que en este caso son los pulmones. Una vez que tenemos un sistema circulatorio doble, podemos encontrarnos dos situaciones. También se da con los sistemas sencillos, pero en principio los conceptos de circulación incompleta y completa se suelen aplicar sobre todo para sistemas dobles.
Por ejemplo, en el caso de peces tenemos un sistema circulatorio sencillo con un único circuito y decimos que la circulación es completa porque a lo largo del recorrido la sangre oxigenada y la desoxigenada no se mezclan en ninguna cavidad del corazón ni en ningún otro compartimento corporal. Sin embargo, decimos que una circulación es incompleta cuando se mezclan la sangre oxigenada y la desoxigenada. Por ejemplo, en la circulación de anfibios tenemos un sistema que es cerrado, doble e incompleto, porque dentro de su corazón se mezclan sangre oxigenada y desoxigenada al no estar separadas correctamente las dos partes del mismo, ni los dos circuitos. Dentro de invertebrados, lo más abundante son los sistemas de circulación abierta. Existen algunos organismos muy sencillos, como pueden ser las esponjas o como pueden ser los nidarios, en los cuales directamente no hay aparato circulatorio. La sencillez estructural del animal permite que a través de su piel o de sus cavidades corporales fluya fácilmente el agua con los nutrientes y no requieren de ningún sistema específico. En la mayoría de invertebrados, no obstante, su pequeño tamaño permite que haya sistemas de circulación abierta que suelen tener uno o varios corazones, que suelen tener vasos, pero en los cuales la cavidad global corporal, a veces se llama hemocele, recibe líquidos corporales y líquidos circulantes que se mezclan. Es decir, no hay un líquido circulante tan claramente definido como en la circulación cerrada. En la imagen, por ejemplo, tenemos un anélido, en la cual los vasos conductores transportan la sangre sin que se salga de allí y por tanto no se mezcla con el resto de líquidos corporales. Ejemplos de aparatos circulatorios abiertos pues podrían ser el de moluscos. En los moluscos en general, salvo en los cefalópodos, el sistema es abierto y contiene un fluido circulante al que se le llama hemolinfa, que va a llevar un pigmento respiratorio que habitualmente es la hemocianina. En animales como los iguinodermos hay un sistema llamado ambulacral que básicamente es un conjunto de tubos que llevan agua de mar con pocas cosas más. No hay pigmentos. Entonces, bueno, es un sistema circulatorio, pero realmente rudimentario. En el caso de los artrópodos, aquellos artrópodos que son acuáticos como los crustáceos tienen un sistema parecido al de los moluscos, con un conducto dorsal que lleva el fluido circulante. En el caso de insectos, la situación se complica un poquito, porque aunque existe ese vaso dorsal contráctil, no existe pigmento respiratorio, ya que al respirar a través de tráqueas no necesitan ningún fluido que transporte los gases. Dentro de invertebrados nos vamos a encontrar aparatos circulatorios cerrados, en el caso de anélidos, como las lombrices, donde el animal es segmentado y presenta corazones pulsátiles en cada segmento y vasos dorsal, ventral, que llevan el fluido circulante, en este caso llamado sangre, de atrás adelante o de delante hacia atrás. Y esta sangre va a llevar pigmentos respiratorios, a veces hemoglobina, pero otras veces lleva hemoritrina o clorocruorina, que son pigmentos de diferente color. Por eso algunos de estos gusanos, cuando son abiertos, pues presentan colores extraños. O los gusanos acuáticos, como las sabelas, que tienen branquias externas, pues presentan branquias coloreadas, que parecen como flores. En el caso de los moluscos cefalópodos, que son animales grandes y muy activos, lo primero necesita una circulación cerrada, para que el sistema tenga presión suficiente como para movilizar al animal. Pero en segundo término, para que el sistema sea funcional, requieren compensar la falta de potencia del corazón principal con unos corazones branquiales que impulsen la sangre hacia las branquias de cara a su oxigenación y luego ya el reparto por el resto del cuerpo. En vertebrados, la situación se hace un poco más compleja. Para empezar, siempre tenemos circulación cerrada. Pero los primeros vertebrados eran peces, o animales parecidos a peces, en los cuales el corazón tenía como único cometido llevar la sangre a través de las branquias y de allí a todo el cuerpo del animal para su oxigenación, de tal modo que con un único circuito era suficiente para llevar a cabo todos los procesos de transporte. Cuando los vertebrados pasaron a tierra firme, la situación se complicó, porque las branquias ya no eran funcionales, tuvieron que desarrollar un aparato respiratorio con pulmones y esa desviación pulmonar requería que hubiera sangre que recogiera el oxígeno, lo cual dio pie a un segundo circuito sanguíneo que es el sistema circulatorio pulmonar, la circulación menor. En este caso, aquellos vertebrados más primitivos, los primeros en formarse, hicieron una derivación un tanto imperfecta, de tal modo que el corazón desarrolló
dos cavidades para recibir la sangre, dos aurículas, pero mantuvo una única cavidad para impulsarla por el cuerpo, un ventrículo, en el cual se mezclaban la sangre desoxigenada procedente del cuerpo y la sangre oxigenada procedente de los pulmones, dando lugar a un sistema de circulación incompleta. En general, en todos los esquemas circulatorios, la sangre oxigenada se representa de color rojo. Se llama sangre arterial, circule por el tipo de vaso que circule, mientras que se representa de color azul la sangre desoxigenada, que se llama sangre venosa independientemente del circuito por el que vaya. En general, en el circuito mayor, las arterias llevan sangre oxigenada, sangre arterial. La mayor parte de arterias son con sangre oxigenada. Y en el circuito menor o pulmonar son las venas las que llevan la sangre oxigenada. Por tanto, las venas del circuito pulmonar llevan sangre arterial. No hay que confundir el concepto de sangre arterial y venosa con circulación por arterias o por venas. Arterias sacan sangre del corazón, venas la devuelven. En muchos esquemas también aparece la sangre de anfibios o de aquellos vertebrados, como muchos reptiles con circulación incompleta. La sangre mezclada se representa en un color rosado o violáceo para indicar la mezcla de sangre arterial y sangre venosa. En aves y mamíferos, además de en reptiles tipo cocodrilo, la sangre tiene dos circuitos que ya no se mezclan porque el corazón se ha tabicado por completo, de tal modo que la parte derecha, que es la parte desoxigenada, y la parte izquierda, que es la sangre oxigenada, no se mezclan. No hay flujo entre las dos mitades porque existen dos aurículas y dos ventrículos. Bueno, aquí se puede apreciar también la diferencia entre circulación simple y completa de peces, un único circuito con una aurícula, un ventrículo, circulación doble e incompleta de anfibios y reptiles no crocodilianos, en la cual hay dos aurículas pero un único ventrículo con mezcla de sangre, y en cocodrilos, aves y mamíferos, circulación cerrada, doble y completa, con un corazón tetracameral, 4 cavidades, dos aurículas superiores para recibir la sangre, dos ventrículos inferiores. En el esquema aparecen los vasos saliendo todos desde arriba y es lo usual. Los tubos que conducen la sangre pasan por el interior del corazón y salen por la parte de arriba. Bueno, en peces tenemos circulación cerrada, simple y completa, con una única aurícula, un único ventrículo. El ventrículo impulsa sangre desoxigenada hacia las branquias y desde allí la sangre viaja por el resto del cuerpo para oxigenar los órganos y tejidos y devolver sangre cargada de CO2 y de residuos de vuelta al corazón. Hay que recordar que en la mayoría de los peces, en las branquias, se produce un flujo a contracorriente de la sangre. La dirección en la que avanza el animal y en la que avanza su sangre es la contraria a la dirección en la que llega el agua, de tal modo que la difusión de gases se hace más eficaz. El intercambio gaseoso es más eficaz si la sangre y el agua circulan en sentidos contrarios. En anfibios y reptiles no crocodilianos, el corazón presenta 3 cavidades o 4 incompletas. Es muy común que en el ventrículo se vaya formando una cierta tabicación que reduce la mezcla de sangre, pero la mezcla siempre se va a producir. No hay una separación completa entre sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Como estos animales son de sangre fría y sus requerimientos metabólicos no son muy intensos, el hecho de que la sangre no esté por completo oxigenada no supone un problema para ellos. Sin embargo, en animales mucho más activos, como son aves y mamíferos, también los cocodrilos por su tamaño, se hace necesaria la completa tabicación del corazón. Entonces, en este caso tenemos una circulación cerrada, doble y completa. Vemos que la sangre sale desde los ventrículos hacia las correspondientes arterias, en un circuito va hacia los tejidos por la llamada arteria aorta, en otro circuito va hacia los pulmones por la arteria pulmonar. Evidentemente, la sangre que sale por la arteria aorta luego tiene que desdoblarse en arterias más pequeñas para llegar a los diferentes órganos: cabeza, brazos, pulmones, hígados, estómago, intestino, riñones, genitales, piernas, todos los músculos. Y de vuelta al corazón, igualmente, tienen que irse uniendo venas de pequeño calibre para formar venas de mayor tamaño hasta constituir las venas cavas, superior e inferior, o las 4 venas pulmonares. En el esquema de la derecha se ve simplificado
el recorrido doble que se hace en esta circulación doble y completa. En azul aparece el lado derecho del corazón y del cuerpo. Se suele representar a la izquierda porque las disecciones originalmente se hacían viendo un cadáver que estaba boca arriba, con lo cual en ese cadáver su lado derecho se corresponde con nuestro lado izquierdo, por eso los esquemas son así, pero no tienen que llevar a confusión. Y en rojo aparece el lado oxigenado, que aunque viene representado en el lado derecho del esquema, se corresponde con el lado izquierdo del cuerpo del animal. Por sintetizar, pues vemos que existe una circulación mayor en la cual la sangre oxigenada parte del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, que se divide en arterias de menor calibre. Estas a su vez dan lugar a arterias que llegan a cada órgano, donde los vasos se dividen en pequeñas arterias llamadas arteriolas, dan lugar a capilares arteriales, y al llegar a las diferentes células se realiza el intercambio gaseoso y de nutrientes, se recogen los residuos, sobre todo el CO2, pero también residuos nitrogenados, y eso pasa por capilares venosos a vénulas, a venas, que se juntan en las llamadas venas cavas, las más importantes, que llegan a la aurícula derecha, y por una válvula auriculoventricular llamada válvula tricúspide pasaría al ventrículo derecho. Podemos considerar que en este punto se iniciará la circulación menor, la que tiene que llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones para que se oxigene. Entonces del ventrículo derecho pasa la sangre por medio de la arteria pulmonar, que se desdobla en arterias que van a cada pulmón y se dividen en los diferentes lóbulos, hasta arteriolas y capilares arteriales que desembocan en los alveolos, donde a través de la fina piel del alveolo se hace el intercambio gaseoso. La sangre se carga de oxígeno, cede su CO2 y por tanto por los capilares venosos que en el circuito menor llevan sangre oxigenada, va a pasar esa sangre hasta vénulas, venas y finalmente por las 4 venas pulmonares llegará a la aurícula izquierda del corazón, cargada de oxígeno, por la válvula mitral pasará al ventrículo izquierdo y reiniciaremos la circulación mayor. El flujo normal de sangre en la capilarización siempre es de arteriola, capilar arterial, tejidos, capilar venoso, y cambia la oxigenación. No obstante, puede haber sistemas de capilarización intravenosa, son los llamados sistemas Porta. En el hígado o en la hipófisis existen ramificaciones de capilares para verter en la sangre diferentes sustancias, pero no hay un intercambio nuevo de gases, son los llamados sistemas Porta. Para que todo esto se lleve a cabo, el corazón tiene que realizar sus movimientos, actúa como una bomba impelente e inhalante, toma sangre y la impulsa. Para ello lleva a cabo movimientos de contracción en sus aurículas y sus ventrículos. Hay unos haces nerviosos que recorren todo el corazón, por ejemplo el fascículo de His, que está cerca del extremo inferior del corazón, donde están los ventrículos. Entonces hay primero una diástole que se suele llamar general o diástole cardíaca, en la cual se produce la relajación de todas las cavidades. Luego se produce la sístole de las aurículas para enviar sangre desde las aurículas a los ventrículos. Y finalmente tiene que producirse la sístole de los ventrículos para impulsar por las arterias la sangre con fuerza suficiente para que llegue a todo el cuerpo. En las arterias hay una presión considerable, en las venas hay mínima, y las válvulas que evitan el retroceso en las venas son las que permiten que la sangre vaya retornando. Por ejemplo, en un ser humano la capacidad cardíaca es de en torno a unos 70 mililitros, con lo cual al tener unos 70 latidos por minuto como ritmo habitual, pues completaría casi los 5 litros de sangre que un ser humano normal contiene en su cuerpo en un minuto pasando por el corazón. Hay unas pequeñas arterias, que se llaman arterias coronarias, que parten desde la arteria aorta y van a irrigar al propio corazón para alimentarlo. Los infartos habitualmente se producen ahí. Otro sistema circulatorio típico de vertebrados es el llamado sistema circulatorio linfático, en el cual el fluido circulante, la linfa, no lleva pigmentos respiratorios. ¿Qué contiene el sistema circulatorio linfático? Pues va a ser un sistema de vasos que suelen llamarse venas, con unos engrosamientos llamados ganglios, y va a contener unas células que son en general células defensivas, linfocitos, porque el sistema linfático va a tener esencialmente 3 funciones. Una función homeostática, recuperar el líquido intersticial, sobre todo el que se ha perdido en los intercambios de sustancias nutritivas, digestivas o respiratorias. Va a tener una función defensiva. Los ganglios van a contener linfocitos, células del sistema inmune que se encargan del reconocimiento de patógenos. Y también, aunque secundariamente, va a llevar a cabo una función digestiva. Va a transportar lípidos por medio de pequeños vasos
linfáticos llamados quilíferos se recogen las grasas y los lípidos de la digestión intestinal. A través de las microvellosidades pasa a la linfa para luego ser vertido posteriormente, ya unido a proteínas en forma de lipoproteínas, a la sangre. Como no hay corazones, en el caso de muchos vertebrados, algunos sí que los tienen, vertebrados inferiores, se compensa la falta de corazones por la presencia de válvulas que evitan el retroceso, y el movimiento de la linfa se hace por la opresión de los músculos próximos sobre los vasos linfáticos. Se denomina órganos linfoides a aquellos en los que se fabrican o maduran los linfocitos. Se llama órganos linfoides primarios, básicamente son médula ósea o un pequeño órgano llamado timo que está en el cuello, a aquellos en los cuales se fabrican los linfocitos. Y órganos linfoides secundarios son aquellos que los almacenan. Los ganglios linfáticos, pero también órganos como el bazo, o placas como las amígdalas, como las glándulas adenoides o vegetaciones, o como las placas de Peyer que se encuentran en el intestino grueso, que también almacenan linfocitos. Una siguiente función que tienen que llevar a cabo los seres vivos después de este transporte es la excreción. La función de transporte permite mantener el metabolismo utilizando las sustancias transportadas, nutrientes, gases respiratorios en los tejidos, y luego esos residuos se devuelven a la sangre o al fluido circulante, de tal modo que se hace necesario deshacerse de los residuos. Entonces, en la función de excreción, lo que hay que hacer es eliminar las sustancias de desecho del metabolismo. Muchas de ellas son tóxicas. Esto incluye residuos nitrogenados, que es en los que nos vamos a centrar, son los que van a aparecer en la orina. Pero hay otros tipos de metabolitos, como por ejemplo el CO2, que también se tienen que eliminar. Lo que pasa es que el CO2 se elimina por vía respiratoria. También tiene una función homeostática. La función de excreción va a regular la cantidad de sales que hay en los líquidos corporales y la cantidad de agua. La orina puede expulsarse más o menos diluida, y también mantener estable el pH del organismo. No hay que confundir tres procesos con un nombre semejante y que a veces pues tendemos a equivocarlos. La función de excreción es únicamente la eliminación de residuos metabólicos. Se llama secreción a la liberación de sustancias útiles. Se han fabricado expresamente para expulsarlas, pero no son sustancias malas ni tóxicas. Y se llama defecación o gestión a la eliminación de residuos no metabolizados. Es decir, aquello que ha pasado por el tubo digestivo pero no se ha absorbido es expulsado en la egestión. La excreción solamente elimina residuos celulares obtenidos en el metabolismo de células y tejidos. Igual que ocurría con la función de transporte, pues hay animales que no tienen un sistema de excreción organizado, simplemente sueltan al medio ambiente sus sustancias. No obstante, por sencillo que sea un animal, va a tener que eliminar residuos. Con respecto al residuo expulsado se diferencia tres tipos de animales. Animales amoniotélicos. Son mayoritariamente animales acuáticos. La mayoría de invertebrados entran en esta categoría, pero también los peces óseos son amoniotélicos. Son animales que eliminan amoníaco a través de sus productos de excreción, a través de su orina. El amoníaco es una sustancia bastante tóxica. Se mezcla con mucha facilidad con el agua y de ese modo se expulsa con relativa celeridad. El problema es que un animal que no vive en el agua, si tiene que eliminar gran cantidad de agua para deshacerse de los residuos nitrogenados, pues podría morirse. Por eso son animales amoniotélicos, esencialmente animales acuáticos, en los cuales la liberación de agua no supone un problema. Animales terrestres, también algunos animales acuáticos, suelen ser uricotélicos o ureotélicos. Los uricotélicos son los mejor adaptados para el medio terrestre, porque el ácido úrico no es una sustancia que se puede expulsar semisólida. No necesita disolverse en una gran cantidad de agua para ser expulsada, al contrario, suele formar una pasta semisólida y, por tanto, para animales terrestres supone una ventaja de cara a la deshidratación. Tiene un problema, y es que es más difícil de sintetizar, más costoso metabólicamente, con lo cual muchos animales no necesitan tanto ahorrar agua como ahorrar energía. Entonces, animales uricotélicos van a ser los insectos y, dentro de los vertebrados, aves y reptiles, en los cuales la orina es una pasta blanca semisólida. Animales ureotélicos serían un caso intermedio. En esta categoría entramos nosotros, los mamíferos. Los peces cartilaginosos, tiburones, rayas, son ureotélicos.
no porque les falte agua para eliminar, sino porque utilizan el almacenamiento de urea como una estrategia de osmorregulación, lo veremos después. Anfibios y mamíferos somos ureotélicos, con lo cual eliminamos una orina que contiene todavía bastante agua. La urea es mucho menos tóxica que el amoníaco, se puede almacenar con más facilidad, pero requiere agua para su eliminación. En anfibios la orina es muy diluida, en mamíferos lo es menos, y ya que no somos uricotélicos, aquellos mamíferos que viven en zonas extremadamente secas tienen que compensar la presencia de urea con sistemas de recuperación de agua. La orina nunca va a ser tan sólida como la de las aves, pero sí que es verdad que hay mamíferos desérticos que pueden eliminar una orina tremendamente concentrada. En el proceso de excreción va a haber siempre tres fases. Esto es sobre todo para los productos nitrogenados. Una fase de filtración, en la cual los fluidos circulantes tienen que ser cribados, como si se les pusiera un colador, para ver qué cosas hay que expulsar y cuáles no. Suelen ser sustancias pequeñas, con lo cual en este sistema de filtrado se evita que se cuelen sustancias de gran tamaño, que suelen ser nutrientes, proteínas, glúcidos, células, pero el sistema no es perfecto. Aunque los capilares que se encargan de esta filtración tienen agujeros pequeñitos para permitir el paso de solo las sustancias más chiquititas, pues puede haber sustancias como sales minerales, como algunas vitaminas, que se escapen, y eso sería contraproducente. Por eso tiene que haber sistemas de recuperación de sustancias útiles y también de agua, para que no se vaya un exceso de agua. Son los sistemas de reabsorción. Finalmente, algunas sustancias que no se han filtrado y que pueden ser tóxicas o que pueden ser residuos innecesarios son secretadas, es decir, añadidas posteriormente a la orina para su definitiva expulsión. Por ejemplo, en el caso de un ser humano, en la fase de filtración, el volumen de orina que se formaría, que se llama orina inicial, es una cantidad enorme. Sin embargo, después de la reabsorción y aun teniendo en cuenta la secreción, quizá al exterior se expulsa en torno a un 1% del total de orina que se podría haber formado. Para llevar a cabo esta función de excreción, según los animales hay distintos sistemas. En invertebrados lo más típico es que haya unos tubos que filtran el líquido y lo expulsan al exterior. Los más primitivos son los protonefridios, típicos de platelmintos. Contienen una célula llamada flamígera con pequeños cilios que agitan el agua de la cavidad corporal, se llevan de allí agua y sales minerales que las expulsan por un tubo, que es el protonefridio, hacia el exterior. En la mayoría de invertebrados lo que se forma es un metanefridio, un sistema algo más sofisticado, en el cual aparece una estructura en forma de copa, como un cáliz, que contiene también cilios, es el nefrostoma. Esta copa filtra el líquido corporal, va pasando por un tubo donde se llevan a cabo la reabsorción y la secreción, a veces hay una expansión un poco de almacén, pero luego hay un orificio de salida, el nefridio poro, por el cual la orina se expulsa al exterior. En el caso de protonefridios, pues es un sistema muy sencillo, pero tampoco es demasiado eficaz. Cuando el animal es un poquito más voluminoso, necesita un sistema más sofisticado. Por ejemplo, en anélidos lo que tenemos son metanefridios por segmentos. La copa, el cáliz del metanefridio está en un segmento y vierte por el nefridio poro en el siguiente. En algunos invertebrados hay modificaciones. Por ejemplo, en crustáceos aparece la llamada glándula verde. Es un metanefridio modificado que tiene una especie de bolsa donde se hace todo el filtrado, una vesícula de almacenamiento de la orina y luego un poro de salida. Está nuevamente esa glándula verde cerca de la cabeza de los decápodos. En insectos el sistema se modifica porque tenemos unos tubos que en lugar de verter al exterior, lo que vierten es al intestino. ¿Por qué? Porque de este modo en el intestino posterior del animal se reabsorbe una mayor cantidad de agua, con lo cual de un modo semejante a lo que ocurre en algunos vertebrados, el animal defeca y expulsa los residuos nitrogenados, la orina, a la vez. Estos son los tubos de Malpighi. En vertebrados, aparte de la función de excreción de residuos nitrogenados, hay una excreción de otras sustancias, con lo cual hay diferentes componentes del aparato excretor. Por una parte tendremos el sistema excretor renal, es en el que nos vamos a centrar más, que es el que forma la orina, pero el dióxido de carbono se elimina por vía pulmonar, junto con parte de vapor de agua metabólico. El hígado, por su parte, elimina algunas sustancias, como por ejemplo, elimina, entre otras cosas, las sales biliares que salen a partir de la bilis y se expulsan por una vía digestiva. Es la única parte de
residuos metabólicos que se elimina con las heces. Otras sustancias, aunque las filtra el hígado, luego van a ir al riñón. Y luego algunos vertebrados poseemos en la piel las llamadas glándulas sudoríparas, cuya función principal es una función termorreguladora. Se evapora el agua corporal y refresca la piel, pero esa agua que se evapora es líquido intercelular que también contiene residuos, por tanto es como una orina muy diluida. Al contrario de lo que mucha gente piensa, animales como los pollos o los cerdos no sudan. Al guisarlos sueltan grasa y por eso hablamos de sudar como un pollo, como un cerdo. Sudamos los humanos, sudan los caballos, pero pocos mamíferos más lo hacen. Los perros transpiran, sacan la lengua y punto. Bueno, con respecto al sistema excretorrenal, en vertebrados hay una evolución considerable del sistema renal. En un principio, la filtración se realizaba por medio de un sistema semejante al de los metanefridios, con su cáliz, con su nefrostoma, que recoge, eso sí, de la sangre, de una zona de capilarización llamada glomérulo, los residuos. Y luego, en lugar de soltarlos directamente al exterior, lo suelta en un conducto que recoge esos fluidos. Esto era el pronefros. En vertebrados actuales no existe esta disposición en ningún animal, pero sí que existe en embriones. En algunos peces muy primitivos pues hay algo semejante. Pero la evolución ha hecho que ese nefrostoma, ese cáliz, se atrofie. En algunos organismos, como en peces y en anfibios, no ha desaparecido del todo, pero se ha organizado una especie de copa distinta, que es lo que va a dar lugar a la llamada cápsula de Bowman, un recubrimiento extra para los capilares sanguíneos, para el glomérulo. Esto se llama mesonefros. En el caso de reptiles, aves y mamíferos, nosotros incluidos, ha desaparecido ese nefrostoma atrofiado y tenemos una cápsula de Bowman perfectamente desarrollada que va a constituir el corpúsculo de Malpighi, es decir, la estructura típica de las llamadas nefronas. Las comentaremos ahora después. Otra situación propia de la evolución es que los riñones se van acortando. En los peces van a todo lo largo del cuerpo del animal. Sin embargo, en los mamíferos, por ejemplo, pues tienen forma de judía y están en la espalda cerca de la columna vertebral, son mucho más pequeños. Bueno, con respecto a este sistema excretorrenal, en mamíferos la anatomía es la característica de dos riñones que conectan con unos tubos llamados uréteres que conducen la orina a un almacén que es la vejiga y sale por la uretra al exterior. A los riñones llegan unas arterias y venas, arteria renal y vena renal para cada uno de ellos, que conducen la sangre que hay que filtrar y luego recuperan la sangre, eso sí, desoxigenada, pero liberada de sus residuos nitrogenados. En los riñones se puede apreciar una especie de pegotes amarillos que no son otra cosa más que las cápsulas suprarrenales, que son unas glándulas endocrinas, es decir, fabricantes de hormonas y nada tienen que ver con la micción. El riñón a su vez tiene una serie de partes, una corteza, una pelvis, donde sale la orina, y luego la zona de formación, que serían los llamados cálices que se encuentran en la médula. Ahí aparece una estructura llamada nefrona que la comentaremos después. Por ejemplo, abajo a la derecha se puede apreciar cómo cambia la situación en aves. Para empezar, los riñones no son iguales que los de mamíferos, son algo más alargados, no hay vejiga urinaria, porque la orina muy concentrada pasa a la cloaca y por eso los reptiles y las aves orinan y defecan a la vez. La caca de las aves lleva una pastita blanca, que no es otra cosa que es orina. Y luego, por otra parte, pues tampoco tiene por qué ser igual en machos y en hembras. A veces el aparato genital femenino hace que se reduzcan también los riñones. La estructura de filtración del riñón de vertebrados es la nefrona. En un riñón humano puede haber 1 millón de nefronas aproximadamente, que es una estructura que se asocia a los capilares. Los capilares forman el llamado glomérulo, un glomérulo de Malpighi o glomérulo a secas, en el cual hay unos capilares finos con pequeñas aberturas, pequeños agujeritos que hacen que sirva como una especie de colador. La sangre con cierta presión de los capilares arteriales va a pasar por ese cedazo y se forma una orina inicial. Pasa por la cápsula de Bowman, que es la que lo recoge, y va a un tubo retorcido que recibe el nombre de túbulo contorneado, con 3 tramos: un tubo proximal al lado de la cápsula, una zona curvada que puede extenderse muchísimo llamada asa de Henle y un tubo alejado, el tubo distal, que conecta con el tubo que recoge, que recolecta, tubo colector, la orina definitiva. A lo largo de este proceso se llevan a cabo las 3 fases de formación de la orina. La filtración se hace en el glomérulo, el líquido filtrado
pasa por el túbulo y a lo largo del túbulo se reabsorben sustancias útiles, se secretan, se vierten algunas sustancias extras y la orina final, la orina definitiva más concentrada, pasa al tubo colector que pasará luego al uréter y de ahí, en el caso de un mamífero, iría a la vejiga y luego al exterior. En el caso de mamíferos hay que recordar además que el sistema urinario se mezcla con el sistema genital y tenemos un aparato genito-urinario tan mezclado en los machos de mamíferos como que la orina y el semen salen por el mismo conducto que es la uretra. Bueno, la función de excreción añade un componente más que es la osmorregulación. Una función homeostática, habíamos dicho. Pues bien, en el caso de los peces óseos se van a comportar distintos si son de agua dulce o de agua salada. Evolutivamente se formaron en agua dulce los peces óseos. Y en este caso lo que ocurre es que beben muy poquita agua porque el agua tiende a entrar a su cuerpo por ósmosis y tienen que expulsar ese exceso de agua, su orina es diluida. Por ejemplo, una característica muy común de peces de agua dulce es que sus escamas son gruesas para reducir en cierta medida la entrada de agua. Las escamas de peces marinos suelen ser más pequeñas, les interesa más dispersar la luz que evitar esos flujos de agua. ¿Por qué? Porque ellos, cuando beben el agua de mar, el problema que tienen es que tienen demasiada sal y tienen que eliminar parte de la sal. Su organismo contiene en general menos sal que la del agua de mar. Si uno se alimenta con peces marinos, no saben tanto a mar, no saben tanto a sal como los invertebrados, como los crustáceos, porque son animales que tienen menos contenido corporal de sal. Por ello tienen que eliminar una orina muy concentrada. En el caso de los peces cartilaginosos tienen un sistema distinto. Ellos almacenan una gran cantidad de urea en su sangre. ¿Con qué objetivo? Con el de compensar la presión osmótica que ejercería la sal. La sal marina tendría tendencia a entrar al cuerpo del animal, pero los flujos de agua se limitan a acumulando una gran cantidad de urea. Por ello, estos animales, aunque también expulsan sal, tienen flujos de agua menores que los de peces óseos. Hay otros mecanismos de excreción, por ejemplo, muchos vertebrados, sobre todo vertebrados terrestres, contienen glándulas de la sal. En la imagen se puede ver una gaviota, como otras aves marinas, pues tiene unas glándulas en la cabeza, que lo que hacen es permitirles ingerir agua de mar, y luego sueltan a modo de lágrimas agua cargada de sal. El problema de este mecanismo es que consume muchísima energía, por eso no todos los animales lo tienen. Otros invertebrados, por ejemplo, como las lombrices, tienen que eliminar calcio, pues tienen unas glándulas calcíferas. Otros artrópodos eliminan también líquidos de la cavidad hemocélica por una glándula especial, la glándula coxal. En vertebrados ya hemos mencionado el papel de la vesícula biliar para almacenar la bilis que contiene residuos del metabolismo de pigmentos respiratorios, y en el caso de algunos mamíferos la presencia de glándulas sudoríparas. A modo de resumen de estos mecanismos de osmorregulación, decir que en invertebrados marinos lo normal es que la composición de los líquidos corporales del animal sea equivalente a la de la sal del mar que les rodea, de tal modo que no tienen necesidad de desarrollar mecanismos de eliminación del exceso de sal. Cuando uno toma marisco, el marisco de por sí es salado. En vertebrados marinos, pues hay dos opciones. Una, el cuerpo del animal contiene menos cantidad de sales, entonces los peces óseos tienen esta situación y tienen que expulsar una orina muy concentrada. Sin embargo, en peces como los tiburones, lo que se hace es acumular urea para reducir en cierta medida los flujos de sales. En reptiles y aves que son acuáticos, marinos, se han desarrollado glándulas de la sal y les permiten beber aguas de mar. Los mamíferos no podemos beber agua de mar, solamente el agua de los alimentos, porque no tenemos esa glándula para eliminar el exceso de sales. Bueno, pues con esto terminamos este tema sobre la función de transporte y la función de excreción.